Bueno, en Argentina hay un brote, es una enfermedad que la teníamos controlada, erradicada, estábamos libres de sarampión gracias a la vacunación. Las personas, lo que tenemos de ventaja y podemos aprovechar la oportunidad, que hay personas mayores de 60 años que vivieron la época donde el sarampión no había vacunas para prevenirlo y donde lo sufrieron y lo padecieron al sarampión, por eso hay personas mayores de 65 años que no requieren vacunación porque estuvieron en contacto en ese momento con el sarampión. Es frecuente encontrar abuelos que te dicen que tuvieron sarampión y se acuerdan de lo grave que era esa situación. Apareció, yo soy de la generación de cuando aparece la vacuna del sarampión y se controla la enfermedad del sarampión, y gracias a una buena campaña, que en Argentina la campaña de vacunación son gratuitas, está en el calendario de vacunas, se hizo una campaña muy grande que algunos de los de mi edad se acordarán del jingle que era "Sarampión, nunca más te veremos por acá", y se hizo una campaña muy buena de sarampión, se controló y hicimos que Latinoamérica en realidad estuviera libre de sarampión. Gracias a la falta de vacunación, si podemos decir gracias, de la falta de vacunación y estos calendarios que se han retrasado también en la época de la pandemia, en donde la gente disminuyó la vacunación por no salir, por protegerse y demás, hemos disminuido el nivel del esquema de vacunación. Y no es satisfactorio para nosotros decir que haya un 80%, 85% de niños vacunados. Nosotros tenemos que llegar al 95% de vacunados para poder decir que ese 5% que no está vacunado, podamos decir que estamos todos protegidos con un efecto rebaño. Nosotros necesitamos que esté más del 95% de la población inmunizada para poder mantenerla y controlarla. Esta disminución de la vacunación ha hecho de que vuelva a aparecer la enfermedad del sarampión, que es lamentable para nosotros, es una enfermedad viral muy contagiosa. Si el COVID, para todos los que lo vivieron, saben que era contagioso, que se contagiaba uno en la familia y los contagiaba a todos, bueno, el sarampión es muchísimo más contagioso, 5 veces más contagioso que el COVID, con el agravante que el sarampión queda en las superficies durante 2 horas y en el aire, se contagia por vía aérea, por las secreciones respiratorias, y entonces es fundamental de que la persona sepa que está contagiando y que nos podemos contagiar. Y para agravarlo más la situación en cuanto a la situación que nos genera el sarampión, empieza a contagiar desde antes que aparezcan las famosas manchitas que uno podría alertarse. Entonces, estás 5 días antes que te aparezcan las manchitas, ya estás contagiando por la vía respiratoria, porque empieza con un cuadro respiratorio primero, que parece un estado gripal del paciente, y después aparece el brote. Entonces, cuando ya estás brotado, que la persona puede tener la alerta de que puede tener sarampión y que puede aislarse en la casa y tomar los recaudos, ya estuviste contagiando antes. Entonces, en el micro, en la escuela puede haber este tipo de contagio. Como era una enfermedad que la teníamos bien controlada, lo importante es no salirse de ese control, estar todos vacunados, y cuando hay una situación de brote, que es que aparezca un caso, porque no teníamos ninguno, y que un caso sea comunitario, transmisión sin tener ningún nexo epidemiológico, podemos decir de que ya estamos frente a un brote. Nosotros, como el personal de salud, tenemos la obligación de hacer la denuncia y se toman las medidas para hacer el bloqueo. O sea, no hay que tener miedo porque tenemos las medidas. Lo importante es tener esta alerta, comunicarlo, y entonces se toman las medidas. Se le toman las muestras a los pacientes para hacer el diagnóstico de certeza, y mientras tanto se hace un bloqueo, que es, se evalúa a los vecinos, se evalúa la zona donde ha estado el paciente y se los coloca la vacunación si están dentro de las 72 horas de la exposición, a los pacientes que no tengan las 2 dosis, o la gamma globulina si son grupos de pacientes que no pueden recibir las vacunas, como por ejemplo una embarazada. Recién mencionó que, a ver, le entendí que puede ser parte de los síntomas, corríjame si me equivoco, cuando la gente piensa que es como una gripe y lamentablemente 5 días después te enterás a través de los diagnósticos que tenés sarampión. ¿Cuáles son puntualmente los síntomas para no confundirse? Bueno, empieza siendo como un cuadro gripal, tal cual como lo dijiste, entonces puede tener conjuntivitis, puede tener la rinitis, las secreciones, fiebre alta, y después aparece el exantema, que decimos nosotros, que es lo que la gente le dice brote, pero en realidad es un exantema, que son estas manchitas en la piel y que pueden ser sobrelevadas también porque es un exantema maculopapular, o sea, hablamos de manchas y de pápulas, que son rojas, que son eritematosas, que se diseminan en todo el cuerpo, y que si la persona está vacunada puede dar síntomas parciales del sarampión. Entonces, ante cualquier enfermedad que presente lesiones en piel y tenga fiebre, hay que tener la alerta, y el equipo de salud tiene la alerta y tiene que hacer la denuncia obligatoria.
y esto nos obliga a descartar el sarampión. ¿Esto qué significa? De que toda persona que tenga una lesión en piel como exantema y que tenga fiebre, se le va a hacer el estudio de sarampión, porque si lo determinamos, estamos a tiempo de hacer el bloqueo para que esa enfermedad no se disemine en la población. ¿En el hospital cómo se está trabajando? Bueno, en el hospital lo que más fomentamos es la prevención, la inmunoprevención a través de la vacunación. Tenemos vacunatorio en el hospital y hay vacunatorios que son gratuitos, lo repito, y tienen que vacunarse los niños que tengan 12 meses y los niños que ya cumplieron los 4 años durante el año hasta que cumplen los 5 años tienen que recibir la segunda dosis de vacuna. Y todas las personas adultas tienen que tener controlado su carnet de vacuna, que tienen que tener las 2 dosis de vacuna de sarampión. Recuerden que si no lo puedo certificar, se da por no vacunada a la persona y entonces es mejor tener una dosis de más. Aunque mi mamá me dijo que a mí yo recibí la vacuna del sarampión, es mejor ponerse otra vacuna si no puedo constatar o certificar que tengo las 2 dosis de vacuna del sarampión, que puede ser la triple viral, que va acompañado con la rubiola y la parotiditis, que es la de la papera, o una doble viral, pero que tiene el componente del sarampión, que es lo más importante. En el hospital, bueno, ¿cómo hay que hacer para atenderse? ¿Horarios de atención? ¿Cuáles son los profesionales? Bueno, tenemos el servicio de guardia como siempre y también tenemos a demanda espontánea en los consultorios externos, tanto en pediatría como en la parte de clínica. Y recuerden todas las personas que tengan cualquier tipo de lesión de exantema en la piel con fiebre, tienen que tener la alerta de que puede ser sarampión. Y si ha estado en contacto con personas que han tenido sarampión, sin lugar a dudas tienen que alertarlo. Por supuesto que nosotros no tenemos en la Argentina, en Mendoza, digamos, pero sí hay focos de brote en Buenos Aires, en el AMBA, o sea, lo que estamos hablando de Cava y de los distritos aledaños, en Córdoba y en San Luis. ¿Qué consecuencias puede traer esta enfermedad si no se cura a tiempo, por ejemplo? Bueno, no es que se cure a tiempo, porque lamentablemente es una enfermedad viral, por eso que tenemos que hacer mucha hincapié en lo que es la prevención. Es una enfermedad que nos da una alta morbilidad, o sea que presenta diferentes síntomas según el estado de vacunación de la persona. Recuerden que las vacunas evitan las formas graves, pero tenemos formas graves de encefalitis y de infecciones, que es la panencefalitis posterior a la infección del sarampión. O sea que no es solo durante la etapa del sarampión, sino posterior al sarampión, que puede dejar secuelas, incluso con riesgo de vida.